Listo, pues damos inicio. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Bueno, antes de iniciar con las presentaciones, quiero darles una comentarles cómo va a estar la dinámica de esta charla de la doctora Smelkes. Ella lo quiere hacer interactivo, entonces, por tanto, ustedes tienen la oportunidad de participar. Lamentablemente, no todos los asistentes pueden participar con micrófono y pantalla, pero lo podrán hacer también por la opción que viene en su barra de Zoom de preguntas y respuestas. Pues por ahí pueden ya sea poner una pregunta, una reflexión, ahí como lo vaya indicando la doctora. Y pues bueno, esta plática durará 1 hora. Trataremos de que se contesten pues la mayoría de las preguntas que pudieran tener, y si no, pues bueno, les pedimos una disculpa de antemano, porque pues estamos limitados de tiempo. Bueno, ya sin más preámbulos, presento en este momento a la maestra Lucía Garza. Ella es la directora de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey. Adelante, maestra. Muchas gracias, pues nada más darles la bienvenida y qué bueno que se están conectando. Veo aquí 100 personas justamente conectadas y bienvenida maestra Aleida y doctora Silvia a la Ibero Monterrey, donde la maestra Silvia más bien la maestra Aleida, la doctora Aleida, pues es la coordinadora de la maestría en educación y procesos educativos. Sí, adelante, muchas gracias y bienvenidos. Tienes el micrófono inactivo, maestra. Sí. Déjenme ver si... Gracias. Pues bienvenida maestra, estimada maestra Silvia. Bienvenidos alumnos, alumnas, exalumnos y exalumnas y docentes de Ibero Monterrey, profesionales de la educación y público en general. Me voy a permitir leer un extracto de la semblanza de nuestra invitada. Silvia Irene Smelkes del Valle, socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, investigadora de la educación desde 1970. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora de educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, 2001 al 2007. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigaciones e Innovación Educativa de la OCDE, 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de 2007 al 2013. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California y por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Fue la primer presidente del INEE autónomo de abril del 2013 a abril del 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del mismo INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hasta su extinción en el 2019. Desde el 3 de junio del 2019 es vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo esta invitación, esta oportunidad que me dan de estar con ustedes esta mañana, pues más bien para compartir reflexiones en torno a lo que nos está sucediendo a todos y a todas que estamos metidos en el medio educativo, en parte pues también nuestras preocupaciones, ¿verdad? O sea, porque creo que pues la verdad lo que estamos viviendo es una calamidad que nos lleva a reflexionar sobre cómo le vamos a hacer pues para atender el tiempo que nos queda de pandemia, los problemas que tenemos y, bueno, de manera muy importante, cómo le vamos a hacer para regresar
a una realidad distinta. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. No, ¿verdad? ¿No se está compartiendo? Sí, aquí la vemos ya. Compartiendo. La ven, perfecto, excelente. La que no la veo soy yo, pero ahí voy. Muy bien. Ya, excelente. Bueno, pues entonces yo quisiera trabajar un poco los temas del impacto en general del COVID en educación y después del impacto en el aprendizaje, ¿no? Como de manera más particular. Y la primera reflexión que haría, pues, es este hecho de que la pandemia se impone sobre una realidad educativa que de por sí ya era problemática, sobre todo por su desigualdad. Desde luego también teníamos muy fuertes problemas de calidad en los aprendizajes, pero teníamos un problema muy serio de desigualdad en esa calidad de los aprendizajes, porque tenemos un sistema educativo desigual. Y bueno, pues conocemos a los grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de desventaja educativa, sabemos quiénes son, también tenemos una idea de lo que significan cuantitativamente respecto de la población escolar nacional. Andamos alrededor de un 40% quienes están en una situación de desventaja educativa. Y bueno, pues entre otros están desde luego los que están en pobreza, los habitantes del medio rural, los indígenas, tanto rurales como urbanos, el caso de Monterrey, que tiene muchos indígenas urbanos y sabemos sus condiciones, los niñas y jóvenes trabajadores, que pues también esto afecta a los jornaleros agrícolas migrantes, que son niños, niñas y jóvenes que trabajan y que tienen muy poco acceso al sistema educativo. Bueno, estos son algunos, desde luego también están los niños con discapacidad, para los cuales prácticamente no tenemos opciones, ¿no? Y bueno, pues estos grupos que, como decía, representan cerca del 60%, del 40% de nuestros niños, niñas y jóvenes, pues son los que acceden menos a la escuela, cuando están en ella transitan por ella con mayor dificultad, con mayores reprobaciones, con deserciones temporales, etcétera. Permanecen menos en el trayecto educativo, es decir, tienen menos tránsito entre nivel y nivel, y a juzgar por los resultados de las pruebas estandarizadas, pues también aprenden menos. Aquí hay una gráfica en la que ustedes pueden ver, está muy chiquita la gráfica, pero se las voy a explicar un poquito. Aquí lo que tenemos son 3 zonas de marginación diferentes y 4 niveles de desempeño en las pruebas estandarizadas diferentes. La barrita Doctora, gris. Disculpe, Sí. casi, no vemos vemos nada más lo que viene siendo la portada, la primera hoja que mostró. Sí, no pueden ver sí. la gráfica. Ay. No. Bueno, déjenme intentar compartir otra vez. No sé cómo hacer esta pantalla grande. A ver, voy a dejar de compartir. Así es. Sí. Y sí, porque si no pueden ver la gráfica no van a entender nada de lo que estoy diciendo, pero a ver, ya sé, como dejé de compartir, se me salió de la pantalla, entonces tengo que volverme a... No se preocupen. Listo. ¿Sí? Listo. De acuerdo. Entonces, si nos vamos a la gráfica, no voy a hacer grande la pantalla, no vaya a hacer que se me desconecte. ¿La ven más o menos? Bueno, esta barrita gris son los que no logran los niveles básicos de aprendizaje, que son los que permitirían pasar de año o desempeñarse según su nivel en la vida. Y estos son las zonas de marginación, desde la de marginación más alta hasta la de marginación más baja. Y ven ustedes cómo se comporta como escalerita, pues estos niños que no están aprendiendo lo suficiente para el nivel educativo que están cursando, ¿no? Entonces, pues bueno, y el porcentaje de quienes no están logrando los objetivos de aprendizaje, en el caso de las zonas de más alta marginación, pues es del 50%. Estamos hablando de lenguaje y comunicación de 6º grado en la prueba aplicada en 2015.
Y la siguiente gráfica, lo que tienen ustedes es por recursos que tiene la familia, que es un constructo que tiene tanto acceso a bienes como acceso a servicios. Y también aquí tienen los que menos acceso tienen hasta los que más acceso tienen, es decir, de los más pobres a los que no están tan pobres. Y también aquí ven ustedes cómo esto se comporta como una escalerita, en donde quienes tienen más acceso a recursos y a servicios, pues tienen menos niños y jóvenes en la familia que están en estos niveles inferiores. Yo aquí siempre cuando presento esta gráfica muestro estas cositas turquesa que no sé si ustedes alcanzan a ver, que están hasta acá. Porque aquí es chiquititita la franja de turquesa en las zonas más pobres, pero existe. Estos son los niños que estando en zonas de muy alta marginación o que pertenecen a familias en altos niveles de pobreza, que están logrando el nivel 4 de resultados educativos en las pruebas estandarizadas. Son muy poquitos, pero el hecho de que existan nos dice que no tiene por qué ser así esta situación, que hay niños que lo pueden lograr y que el hecho de que sean la excepción nos están mostrando que sí se puede y que desgraciadamente son la excepción, pero podrían llegar a ser la norma. Entonces, bueno, esto es lo que de alguna manera nos dice por qué pues este es un problema, porque estamos así y no necesitaríamos estar así. Tendríamos que tener las posibilidades, porque hay niños que están en esas condiciones que lo están logrando, de que todos los niños que estén en esas condiciones estén logrando máximos niveles de aprendizaje si tuviéramos un sistema educativo más equitativo. Bueno, y en esa realidad entonces cae la pandemia, ¿verdad? Y entonces el confinamiento pues lo que hace es que el gobierno diseñe una política pública que implica recurrir a las tecnologías para suplir la ausencia de la educación cara a cara. Y esto no es pues especial de México, en todo el mundo se hace eso. En todo el mundo los gobiernos lo que han hecho es recurrir a las tecnologías. Difieren los países en digamos, el grado de miedo que le tienen al regreso. En Europa, por ejemplo, ustedes saben que en este momento está en un momento Europa de un enorme pico de nuevo y sin embargo las escuelas siguen funcionando, ¿no? Entonces, lo que no están queriendo sacrificar, y desde luego con todas las medidas de salud, de sanidad, con las pruebas del COVID, que son parte integral de este control sanitario cuando se regresa a la escuela y que nosotros no estamos aplicando, pero eso es en lo que difieren los gobiernos, pero todos han recurrido de una u otra manera a las tecnologías. En el caso de México, quizás sea muy especial que hayamos recurrido también a la televisión, con este acuerdo inédito con las televisoras que han abierto los canales para que se puedan transmitir las clases por televisión en Aprende en Casa, con la radio, que ha sido muy importante, sobre todo para poder transmitir en lengua indígena, ¿no? También hemos distribuido los libros de texto del ciclo que está corriendo, con algunas dificultades, porque todavía en zonas de difícil acceso no han llegado. Y en algunos casos se han producido también materiales especiales que también se distribuyen. Es el caso de CONAFE en algunos estados, de algunas entidades federativas que han producido sus propios materiales y los están distribuyendo, y notablemente de muchos maestros y maestras, ¿no? Que han hecho sus propios materiales y se preocupan porque sus alumnos los tengan, de alguna manera se van a la escuela y les piden a los alumnos que uno por uno vaya a recogerlos, o incluso que los distribuyen casa por casa. Hay héroes y heroínas docentes y, como ustedes saben, muy importante. Entonces aquí es donde yo quisiera plantearles la primera pregunta. Con Aprende en Casa, ¿a quiénes se está atendiendo? ¿A quiénes se está atendiendo menos? ¿A quiénes no se atiende? Ustedes que tienen esta experiencia más cercana, en el caso de su estado, ¿cómo está funcionando esto? No sé quién me quiera responder en ese sentido. Buenas tardes, doctora. Alfonso Lacón, de Ibero Monterrey. Trabajo en un colegio privado en San Pedro Garza García, y de lo que usted mencionaba le puedo decir que nuestro reto más grande en nuestra institución son los chicos que presentan algún tipo de inclusión, algún tipo de discapacidad cognitiva o algún tipo de discapacidad física. Se ha convertido eso en un grandísimo reto y seguimos trabajando por encontrar respuestas o establecer propuestas, ¿verdad? De lo otro realmente no tendría más que especulaciones para compartir. Gracias.
Pues sí, yo creo que son de las cosas justamente que nos están preocupando, como pues esta atención que se está dando, que tampoco nos satisface, pero pues es una atención que tampoco está llegando a los sectores más desfavorecidos, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera Sí, completar este idea. ¿Sí? disculpe, doctora. Está una persona por chat, María Elena Murillo, dice que se atiende solo a quienes tienen acceso a la tecnología. Así es. Sí, así es. Ahorita vamos a ver pues los detalles de las pocas cifras que tenemos al respecto, porque como ustedes saben, pues también hemos perdido la posibilidad de tener información y evidencia como muy oportuna respecto de qué es lo que está sucediendo con la pandemia. En este momento la Universidad Iberoamericana está trabajando con una encuesta representativa a nivel nacional que se está replicando también en algunas entidades federativas para tener una muestra representativa de cada estado, que es un seguimiento específico de lo que está pasando con alumnos y con profesores, ¿no? En materia de COVID, pero todavía no tenemos resultados. Entonces, bueno, tenemos realmente resultados muy parciales. Voy a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, precisamente son los grupos que hemos mencionado los que no tienen acceso a Internet. Y en algunos casos también hay niños y niñas y jóvenes que no tienen acceso a la televisión o a la radio. Desgraciadamente todavía las condiciones de pobreza dejan a un porcentaje de la población en estas circunstancias. El dato que tenemos es que el 53% de los estudiantes de 15 años que asisten a la escuela, que son solamente el 62% de los jóvenes de 15 años, porque el resto no asiste a la escuela, ¿sí? Bueno, el 53% de estos estudiantes cuentan con computadora. El 68% tiene acceso a Internet a través fundamentalmente de sus teléfonos. No tienen computadora, pero sí tienen un dispositivo que les permite conectarse. Estos son datos de PISA y los que nos permiten compararnos es con otros países que participan en PISA, no con todos los países del mundo. Y bueno, aquí lo que vemos es que en el caso de México las diferencias son enormes. 13% de los que están en el cuartil 1 tienen acceso a Internet y 78% de los que están en el cuartil 4 de ingresos. O sea, si dividimos a la población en cuartos según su nivel de ingreso, los más ricos, el 78% tiene acceso a Internet. Los más pobres, el 13% tiene acceso a Internet. Y de los países que participan en PISA, México es el que tiene la mayor brecha digital. Estoy hablando de América Latina, comparándonos con otros países que participan en PISA de América Latina. Entonces, pues lo que hacemos es que creamos otra capa de desigualdad, que es la de la brecha tecnológica, que se sobrepone a las anteriores, que antes existían, y entonces exacerba la situación. Esta gráfica no la van a poder ver, pero bueno, aquí está México y esta raya amarilla nos indica qué tan grande es la diferencia, en este caso de acceso a una computadora, en este caso de acceso a un dispositivo. Ahí tienen ustedes esta diferencia que acabo de mencionar, del 13 al 78%. Aquí está Brasil, pues como ven ustedes, la raya amarilla es más chiquita, ¿no? Chile, Costa Rica, que tiene una raya más grande, pero no tan grande como la de México. Panamá, República Dominicana, que es el país que, digamos, está en peores condiciones educativas de toda América Latina y, sin embargo, no tiene la brecha digital que tenemos nosotros, y el caso de Uruguay. Entonces, bueno, pues esa es esa realidad desigual en la que cae la pandemia. Entonces, la política de atención de emergencia que descansa fundamentalmente en la tecnología, pues lo que hace es agravar y exacerbar estas desigualdades. Hay otra encuesta que aplicamos en la Ibero Ciudad de México, que es la encuesta en COVID, que no tiene foco en educación. Es una encuesta telefónica que da una muestra representativa del país, no estado por estado, pero sí del país como un todo, que se aplica desde marzo, se aplica cada mes. No a la misma muestra, una muestra diferente, pero se aplica cada mes. Y hay un foco en lo que pregunta la encuesta cada mes que se aplica, y en el mes de mayo el foco fue la educación. Y esta encuesta encontró que solamente el 60% de los estudiantes pudieron seguir las clases en línea del programa Aprende en Casa. 60%. Este es el dato real porque es el dato que nos están dando los hogares, ¿verdad? Y las razones por las que no pueden acceder, bueno, desde luego la falta de acceso a la tecnología,
pero también, y esto ustedes seguramente lo han vivido, el número de personas en casa que comparten dispositivo, que pues hay un dispositivo, una computadora, un teléfono, y pues hay varias personas que lo requieren. También la necesidad de trabajar debido a la crisis económica que acompaña la pandemia, la crisis del empleo, que como ustedes saben es muy grave. La ausencia de espacios propicios para actividades de aprendizaje en los hogares. También ustedes saben que a veces pues, los hogares son muy pequeños y todas las actividades tienen lugar en un espacio, incluso la de aprendizaje en un espacio chiquito, ¿no? Y luego también una serie de condiciones de naturaleza socioafectiva que también se descubren en esta encuesta, que son provocadas por la pandemia, ¿no? Situaciones de miedo, de ansiedad, de depresión, sobre todo cuando ha habido ocasiones de muerte, en algún miembro de la familia o de enfermedad. Entonces, bueno, por todas estas razones, pues hay un porcentaje alto, de 40% de estudiantes que no pueden seguir por ninguna de las vías el programa Aprende en Casa. Bueno, eso es, digamos, el impacto como global. Yo quisiera ahora empezar con el impacto sobre el aprendizaje, pero me gustaría que ustedes primero me dijeran por dónde ven que están los efectos de este confinamiento en el aprendizaje de los alumnos. Y abro la pregunta a quien me quiera responder. ¿Qué están dejando de aprender los niños o qué están aprendiendo bien? Ya independientemente de la desigualdad, ¿no? Bueno, en realidad, buenos días. Pues yo considero que los efectos que está teniendo, pues es lo mismo que ha pasado con los adultos, nada más que ellos, como jóvenes, con mucho menos para enfrentar la situación. Entonces ha sido una serie de cambios fuertes y de alguna manera, pues, ha sido un ir como acostumbrándose a la situación. Entonces, para los que están en el Aprende en Casa, pues recién empiezan a incorporarse. Hay mucha posibilidad de no llevar a cabo el proceso, pues como creo que estamos como en ese proceso de ir aprendiendo esta nueva modalidad. Entonces, obviamente, pues, los aprendizajes no tienen el impacto que esperaríamos, pues, ¿verdad? Exacto, o sea, sí hay un impacto, o sea, no se aprende lo mismo que se aprende cara a cara, ¿verdad? O sea, hay un impacto sobre el tipo de aprendizaje que sí se puede dar y el que no, y además en la profundidad del aprendizaje que se logra. De acuerdísimo. ¿Alguien más? Sí, por aquí, adelante. Lucía Susana dice que ha faltado el apoyo entre pares como factor protector ante situaciones. También Marisol López dice que el intercambio de experiencias y saberes con sus iguales eso lo están perdiendo. Y dice María Lilian que dice, mis hijos dicen, no estoy aprendiendo nada, mamá, no entiendo y está desmotivado. Y hay dos personas que quieren participar hablando. ¿Me permite ceder la palabra? Sí, claro que sí. Sí. Adelante, Keila, por favor. Puedes habilitar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, muchas veces mis alumnos están desmotivados, no con todas las materias, pero sí hay maestros que a veces hacemos las clases muy planas, no buscamos esta diversidad para poderla hacer, a veces nos ponemos un poco gruñones porque el internet no sirve, la conexión falla, entonces yo creo que tenemos que ser muy empáticos y resilientes en todo lo que está sucediendo para que el alumno verdaderamente pueda aprender, porque si nada más estamos preocupados porque hagan entrega de tareas y trabajos y no están aprendiendo significativamente, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Sí, me permite nada más un comentario sobre esto. Sí, hay cierto proceso de fetichización, ¿no? De este asunto de enseñar. Entonces, la importancia se pone del lado de los maestros en recoger las evidencias de aprendizaje que nos están pidiendo desde las autoridades y en los alumnos en entregar los trabajos que tienen que entregar, pero no en el aprendizaje en sí mismo, ¿no? O sea, como que se nos pierde lo importante por tener
pues esto que de alguna manera refleja que estamos trabajando, pero de un lado y de otro, ¿no? Pero no en el aprendizaje mismo, eso es muy cierto. Adelante. También está Jaime Maravilla, que quiere también compartir algo. Si puede habilitar su micrófono, maestro, por favor. Creo que hay un problema grave porque los niños están cansados. Están muy cansados y aparte su aprendizaje en el aula es social. Le está faltando el contacto. Y el niño está desesperado porque muchos de esos aprendizajes compartiendo en vivo. A mayor confinamiento, pues ha declinado su aprendizaje porque no tiene esa socialización que requiere. Sí, me parece muy importante ese comentario que han hecho también ya los que le antecedieron en la palabra. Eso es lo que perdemos, ¿verdad? O sea, el aprendizaje es individual, pero está mediado socialmente. Claro. Está mediado por los pares, está mediado por el aprendizaje colaborativo. Y entonces, pues bueno, esta es una de las grandísimas tragedias del confinamiento que estamos perdiendo, esas posibilidades de intercambio entre pares, de intercambio horizontal, de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, pero no solamente eso, sino de lo que sucede antes de las clases, después de las clases, en el patio de recreo, de todo el intercambio personal que le da, digamos, el contexto como más afectivo al proceso de aprendizaje que se puede dar en un aula, y todo eso lo estamos perdiendo. Bueno, si quieren continuamos con este mismo tema. Bueno, una cosa interesante es que el déficit educativo, ya lo habían dicho, ¿no? Se da en todos los casos, o sea, ya lo dijeron ustedes, hay un déficit educativo, no se está aprendiendo lo mismo de lo que se aprende en la escuela, y eso desgraciadamente también afecta más a los que de antemano se encontraban en una situación de bajo aprendizaje. Y una de las razones es que la educación a distancia, sobre todo cuando se lleva a cabo por medios no interactivos como la televisión, que es lo que más llega a nuestros alumnos, uniformiza el contenido, el ritmo de enseñanza, y esto se impone sobre una realidad que en México conocemos es claramente diversa y heterogénea. Y entonces el resultado, bueno, de alguna manera se supone que todos los que están del otro lado de la pantalla tienen los mismos intereses, tienen el mismo punto de partida, saben lo mismo, están igualmente motivados, ¿no? Que también la motivación ya la mencionaron ustedes, y pues bien sabemos que eso no es cierto. Si en un aula tenemos esa enorme diversidad, pues mucho más en un país. Y entonces el resultado de esta suposición falsa, que bueno, por otro lado es necesaria, pero es una suposición falsa, pues es que se excluye a muchos de seguir el proceso y de lograr aprendizajes, y eso a su vez genera desmotivación. Si no estoy entendiendo, como alguien decía, pues ya no se quieren ni siquiera conectar, o sea, conectarse es una cosa que ellos mismos entienden como algo fútil, porque si no entendieron lo primero, pues lo segundo y lo tercero tampoco lo van a seguir entendiendo, y eso los frustra, los desmotiva y les baja la autoestima, ¿no? Que es algo que se añade, digamos, a todo este problema socioemocional. Este asunto del déficit afecta sobre todo al desarrollo de habilidades, porque es en el desarrollo de habilidades en donde la guía del docente es indispensable, donde el aprendizaje es secuencial, está dosificado, donde tenemos que graduar con muchísimo cuidado los desafíos cognitivos que vamos introduciendo, ¿no? Y entonces es muy evidente que la adquisición de la lengua escrita o de la escritura o del cálculo básico, o desde luego el cálculo superior, que requiere de esa guía, pues es algo que estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo porque estamos suponiendo esta homogeneidad que no se da en el caso del desarrollo de estas habilidades, y entonces como la graduación no se adapta a cada uno de los alumnos, de los estudiantes, de las alumnas, pues suceden estas cuestiones que ustedes mismos mencionaron de la falta de motivación, de la frustración. Desgraciadamente estas cosas son las fundacionales, es lo que nos permite seguir aprendiendo, ¿no? La adquisición de la lengua escrita, las habilidades de cálculo básico, que además, como sabemos, pues no es algo que se adquiere, o sea, que se deja de aprender en segundo grado de primaria o en tercero, lo seguimos desarrollando a lo largo de toda nuestra educación básica, incluso superior, ¿no? Entonces, pues esto se va perdiendo. Luego también, por la crisis económica, pues está creciendo, ya mencionábamos, el trabajo infantil, que desde antes era, acá hay un error porque dice 700,000 millones, son 700,000 niños y niñas y jóvenes de 5 a 17 años que trabajaban,
Ahora con la pandemia no tenemos datos, pero podemos suponer que este número ha incrementado muchísimo. Son niños y niñas que trabajan 20 horas o más a la semana, ¿no? Y podemos suponer que esto va a tener como un efecto de aumentar la deserción escolar. Todavía no conocemos la dimensión del impacto sobre la asistencia a la escuela, pero podemos suponer que va a aumentar la deserción escolar, sobre todo entre los alumnos que ya tienen de 12 años en adelante, porque esos son los que ya pueden incorporar ingresos al hogar. Los aprendizajes serán evaluados posiblemente con consecuencias en una calificación o en una reprobación. Hace muy poquitos días ya dijo el secretario de Educación que serán evaluados de acuerdo con sus condiciones de acceso al Aprende en Casa, ¿no? Pero de todos modos llegará un momento en donde se les tendrá que calificar o se tendrá que decidir si pasan o no pasan de grado. Y esto pues a su vez va a agravar la de por sí frágil asistencia, porque como todos sabemos, la reprobación se convierte en una causa de la deserción. Entonces aquí pues vamos a tener una causa adicional de la deserción, porque seguramente cuando llegue el momento de tomar esa decisión, pues tendrá que haber muchos alumnos que tendrán que repetir un grado o tendrán que tener algún tipo de actividad de naturaleza remedial. Bueno, recordar que los niños no están dejando de aprender, porque no se puede dejar de aprender. Los niños aprenden siempre, ¿no? O sea, todos los niños aprenden y aprenden de su entorno, aprenden del contacto que tienen con las otras personas, aprenden del contacto con los medios de comunicación, o sea, están aprendiendo. Porque aprender, como decía Emilia Ferreiro, es sinónimo de crecer. No se puede evitar aprender, estamos aprendiendo, ¿no? Quien está en crecimiento y en desarrollo aprende, el aprendizaje continúa a lo largo de la vida y los niños aprenden a través de la observación, imitando a los adultos, haciendo cosas con prueba y error. Y existen diferentes oportunidades para el aprendizaje informal en escenarios desarrollados y urbanos que abren horizontes a otras realidades más allá de las inmediatas, que son pues escenarios que no están presentes en otros medios como el rural, ¿no? De todos modos, los niños en el medio rural están aprendiendo porque están saliendo al campo, porque están observando a los animales, porque tienen más tiempo de convivir con su familia, porque no están yendo a la escuela, o sea, están aprendiendo. Pero la escuela es el sitio especialmente privilegiado para aprender algunas cosas. Déjenme ver. La educación formal, que es la escolar, conduce a un aprendizaje difícil de lograr sin una metodología sistemática, es decir, una pedagogía que implica la introducción gradual de demandas intelectuales crecientes que conducen al desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Pensamiento crítico depende del logro de estas habilidades básicas a las que ya me referí. El dominio de los lenguajes aquí es crucial. El lenguaje, desde luego, la lengua que nos une a todos, que es el español, o la lengua indígena que los une en el caso de los indígenas, y el lenguaje matemático en sí mismo, ¿no? La formalización de las 4 operaciones del lenguaje matemático se logra también fundamentalmente a través de procesos sistemáticos y graduados. Se puede aprender a solucionar problemas matemáticos, pero no se aprenden los algoritmos que permiten abreviar la solución de esos problemas, ¿no? Y eso se aprende solamente en la escuela. También todo lo que tiene que ver con aprender haciendo, lo que implica trabajar con objetos, con sustancias, con maquinaria, con equipos, los laboratorios y talleres. La ausencia de ellos está afectando ciertos aprendizajes entre estudiantes que están en secundaria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto que ustedes decían. La escuela es el entorno privilegiado para aprender a convivir. ¿A dónde aprendemos a convivir? En la escuela. La escuela amplía este espectro de diversidad porque compartimos con compañeros que son diferentes, que tienen diversas procedencias, compartimos con adultos. También en la escuela pues tenemos esta posibilidad de hacer aprendizaje colaborativo, aprendemos a participar para tomar decisiones de naturaleza democrática, la solución no violenta de conflictos, o sea, la escuela como sitio donde aprender a construir paz, ¿no? La responsabilidad social sobre otros, que es la responsabilidad cívica y ciudadana, que si no la aprendemos en la escuela no hay otro lugar en donde lo podamos aprender. Y bueno, estamos trabajando aquí con todo lo que la esfera de la formación valoral que forman parte de los propósitos de socialización de la escuela. Y bueno, eso es lo que de alguna manera estamos perdiendo, porque eso solamente la escuela lo puede hacer bien.
Pero bueno, también, y bueno, ya ustedes ya lo mencionaron, pero también estamos descubriendo que hay cosas que se aprenden bien a distancia. ¿Qué se aprende bien a distancia? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? A mí me gustaría participar. Sí, adelante. Nuestros niños y jóvenes han de la noche a la mañana desarrollado habilidades tecnológicas que ni ellos se imaginaban. Exacto. Esto es lo que han tenido que aprender bien para poder llevar a cabo sus clases. E incluso sus padres han aprendido con ellos la cuestión tecnológica. Y veo un aspecto positivo de todo este escenario, nada sencillo que en el que estamos viviendo. Este puede ser uno de ellos. Hemos dado el salto, quizás lo que nos hubiéramos tardado 5 años lo hemos dado en unos meses. Y valorar la interacción personal con sus compañeros, valorar la asistencia a la escuela. Creo que también eso es un aprendizaje para nuestros estudiantes. Estoy de acuerdo, o sea, el desarrollo de las habilidades digitales, pues algo que nos tardó tantísimo tiempo, ¿verdad? Íbamos avanzando tan lentamente en el desarrollo de habilidades digitales en los docentes, porque los alumnos siempre fueron mucho más rápidos que nosotros, pero también pues en ellos había un avance mucho más lento de lo que estamos viendo ahora. Ahora, como todos hemos tenido que saltar a los medios digitales, pues la verdad es que todos hemos aprendido a una velocidad inusitada. El desarrollo de habilidades digitales en los niños es realmente impresionante, y eso, para aquellos que tienen la posibilidad de tener conectividad, pues les abre un mundo de aprendizajes posibles, ¿verdad? Es cierto. ¿Alguien más? ¿Sí? Laura Angélica Martínez Silva. Si por favor puedes compartir, Laura, habilitar tu micrófono. ¿Sí estás por ahí? Es que tiene la mano levantada, pero tal vez fue por error. Okay. Bueno, maestra, por aquí tenemos una pregunta de parte del doctor Rogelio, que dice que a partir de lo que se presente en el programa de televisión, ¿en qué debe centrarse el trabajo del docente? Como pregunta, pues si quieren la dejamos para, bueno, o sea, déjenme, está muy difícil por televisión hacer cosas, ¿no? O sea, la verdad es que a mí sí me parece, ahorita si quieren lo vemos con esta respuesta a qué se aprende bien a distancia, porque creo que es un poco inútil tratar de enfatizar estos aprendizajes fundacionales sabiendo que estamos llegando a una realidad de gran heterogeneidad y que estamos provocando frustración. En cambio, hay otras cosas que me parece que sí se pueden aprender y que deberíamos de estar enfatizando. Si quieren, continuamos, y creo que ahí algo de esto se va a ver. Bueno, antes que nada, para responder esta pregunta de qué se aprende bien a la distancia, pues hay que preguntarnos qué distancia, ¿verdad? O sea, una distancia con dispositivo, una distancia con televisión, una distancia cómo, y nuevamente nos enfrentamos con estas condiciones desiguales, ¿no? De acceso a la tecnología. Y sí podemos identificar 4 condiciones: las que tienen acceso a un dispositivo con internet, las que tienen acceso a la televisión o a la radio, aunque no a internet, las que no tienen acceso, o los y las que no tienen acceso a ninguna de estas 2, pero sí tienen contacto con los profesores, ¿no? A través de materiales, un contacto indirecto, ¿no? Y el grupo que no tiene ningún contacto, como ya mencionábamos, desgraciadamente existe. Y también hay una diferencia, yo creo que absolutamente fundamental. Los niños y las niñas y los jóvenes que están contando con el apoyo y el apoyo adecuado de padres y madres de familia, o de algún miembro de la familia que los puede ir acompañando, resolviendo sus dudas. Creo que esa es una diferencia fundamental, que no descubrimos el papel que pueden jugar los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje también con la pandemia, pero también conocemos pues las grandes diferencias que hay en el equipamiento que tienen padres y madres de familia para acompañar a sus hijos, dependiendo de la edad de los hijos y dependiendo de la escolaridad de los padres de familia. Pero aquí también hay algo que diferencia sustancialmente estas condiciones distintas para aprender a la distancia. Pero bueno, aquellos que tienen un dispositivo que permiten la conexión a internet,
pues se pueden lograr propósitos cognitivos, estos que no requieren de formación sistemática. Por eso yo respondo a esa pregunta que me hacían diciendo, pues hay muchas cosas que aprender que no necesariamente requieren de esta formación sistemática, ¿no? Y bueno, aquí yo diría, no hay límites. Se tiene acceso al conocimiento acumulado por la humanidad a través del dispositivo, incluso, aunque menos, obviamente, pero incluso si no se domina la lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, realmente con el dispositivo se democratiza, se puede llegar a democratizar el conocimiento científico. Bien orientado se puede incluso llegar a aprender, a saber cómo o necesito conocimiento experto, ¿no? Y bueno, todo esto entonces pues es algo que yo creo que podemos aprovechar muchísimo. Esta segunda condición de no tener es el ambiente de aprendizaje, ¿no? O sea, la televisión que no es la televisión comercial a la que tendrían acceso en otras condiciones, ahora tienen acceso a una televisión educativa, pues enriquece el ambiente de aprendizaje en el hogar, sin lugar a dudas, y de alguna manera el aprendizaje, también la presencia de la televisión permite, cuando uno ya adquirió habilidades básicas, pues mantener activa la aplicación de estas habilidades, ¿no? Porque ustedes saben que cuando no se adquieren del todo, no se llevan a dominar ciertas habilidades, si no se utilizan, se van perdiendo. Entonces, bueno, pues la presencia de las clases por televisión o por radio, pues cuando menos sí permite a quienes ya adquirieron estas habilidades con suficiencia, pues poder mantenerlas activas y no perderlos. Pero el aprendizaje se encuentra confinado a lo cognitivo. Todo esto que dijimos del aprendizaje social, de la convivencia, del aprendizaje para aprender a convivir con otros, esto es algo que pues, desgraciadamente por televisión no se puede dar. Y va resultando evidente el peso de la tecnología en la desigualdad educativa. Y como decíamos, hay un 40% de niños que no tienen acceso ni al internet, ni a la radio, ni a la televisión. Y aquí es en donde reconocemos estos notables esfuerzos de los docentes por elaborar material, por hacérselos llegar a sus alumnos, por estar al pendiente de los alumnos que están haciendo con esas clases y con el material que tienen a la disposición. Materiales más valiosos desde mi punto de vista son los que aprovechan las condiciones que tienen los niños en el hogar para aprender de lo que tienen en el hogar, de la observación, del intercambio, de la reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso que tienen disponible a la distancia para observar, reflexionar y aprender, y lo que se añade en este caso es, vamos reflexionando sobre eso que estamos observando y sobre eso que estamos aprendiendo y sobre cómo lo estamos aprendiendo, vamos metaconociendo, que es algo que en el aprendizaje informal naturalmente no se da, ¿no? Pero cosas como vamos a aprovechar que tenemos más presente a la familia, vamos a descubrir su historia, sus tradiciones, la lengua materna, las ocupaciones de los miembros de la familia, los saberes que han venido acumulando a lo largo de los años. En el caso de los habitantes de zona rural, el campo, las plantas, su crecimiento, el cielo que cambia con las estaciones, la cocina, las tradiciones alimentarias, pues lo que ocurre en la transformación de los alimentos en la cocina, las actividades artísticas de la familia como la costura, el tejido, la música, sacarle provecho a esta oportunidad de estar más en la casa, y bueno, pues reconociendo que los niños están aprendiendo, que lo que les falta en todo caso es reconocer que ahí hay una fuente de aprendizaje y metaconocer a partir de ese aprendizaje. Y luego, bueno, pues a pesar de todo, ahí hay niños que no tienen acceso a nada de esto, que aprenden, como decíamos, porque no pueden evitarlo, pero no metaconocen, ni necesariamente adquieren las habilidades que ya, aplican las habilidades que ya adquirieron, que se van perdiendo con desuso. Todos nuestros niños, niñas y jóvenes van a tener un déficit educativo. Pero estos que no tienen nada de esto, que no sabemos qué porcentaje son, o sea, hay un 40% que no tienen acceso, pero algunos de ellos, gracias a los maestros, están teniendo algún tipo de actividad educativa. No sabemos cuántos son los que no están teniendo nada. Entonces, el déficit educativo con estos va a ser terrible. Y además, pues ellos son los que están viviendo la problemática económica que viene aparejada a la pandemia. Muchos probablemente desertarán. Y bueno, voy a llegar a una reflexión final para dar un poco de espacio para preguntas o comentarios. Pues
pues por lo que he dicho, ustedes se pueden dar cuenta que el impacto es sobre todos, es a diferente nivel de profundidad. Será de largo plazo, un déficit de aprendizajes, de deserción y de diferencias, ¿no? Exigirá una nueva manera de entender la equidad educativa, porque en México no la hemos entendido, la verdad, lo que es equidad. Equidad implica darle más a los que más lo necesitan, y entonces eso implica distribuir recursos de manera que efectivamente lleguen más recursos económicos, humanos, de materiales, a aquellos que están sufriendo más por esta pandemia, ¿no? O sea, tendríamos que tener esta visión. Equilibrio entre tecnología y presencia. Hemos aprendido qué podemos aprender a la distancia, y entonces tenemos que aprovechar eso que podemos aprender a la distancia, pero también hemos aprendido de manera muy importante cuánto nos hace falta la presencia, y entonces tenemos que poder aprovechar mucho mejor la presencia para aquello para lo que la presencia es indispensable. Bueno, esto va a requerir que el Internet verdaderamente se vaya haciendo un derecho humano. Ustedes saben que ya se planteó que debe ser un derecho humano. En México estamos lejos de lograrlo. Ayer hubo un anuncio por parte del presidente de que esto lo quiere hacer realidad en su administración. Esperemos que sea cierto, pero es necesario el Internet como derecho humano. La atención a la diversidad va a ser sumamente importante. Esto de reconocer esta heterogeneidad y poder atender la diversidad. Y entonces eso significa, y esto es algo bueno, que la educación inclusiva, que justamente lo que hace es entender la diversidad, se va a tener que universalizar, y va a ser muy conveniente ir descentralizando la educación, irla descentralizando a nivel escolar. En cada escuela es donde se conoce a los alumnos, se conoce la diversidad de alumnos que se tienen, se conoce qué es lo que necesitan, qué es lo que les interesa, qué es lo que les hace sentido, cuál es la relevancia del aprendizaje. Y lo que importa es que los docentes que están en esa escuela vayan tomando las decisiones más pertinentes para que se logren los propósitos formativos que son de todos y aquellos que responden a las necesidades específicas del contexto y de cada uno de los alumnos. Y desde luego me parece que la evaluación va a cambiar, porque no podemos realmente tener una evaluación sumativa si no enfatizamos el papel de la evaluación formativa que tenemos que ir aplicando en nuestra vida cotidiana en la escuela, de tal manera que cuando lleguemos a la sumativa ya le hayamos dado la oportunidad a todos nuestros alumnos de ir superando sus debilidades. También tiene que haber evaluación sumativa del final, pero esa evaluación sumativa será mucho más justa en la medida en que hayamos venido dándole oportunidades a nuestros alumnos de superar sus debilidades, porque los estamos evaluando de manera formativa. Esas son mis reflexiones finales, y lo que yo quisiera ahorita que quizás discutamos a partir de lo que acabo de decir es si vamos a regresar a la escuela como la conocemos, si conviene hacer eso, qué tenemos que cambiar, qué es lo que no nos gustaba de aquella escuela y qué podemos hacer en la construcción de una nueva escuela. Muchas gracias, y pues les dejo la palabra. A mí me gustaría, precisamente lo escribí en el chat al respecto, ante un modelo híbrido, o sea, más adelante, cuando regresemos, ¿qué metodología o proceso recomienda para llevar a cabo y guardar con equilibrio y con calidad este aspecto, estos tres factores: adecuación curricular, carga horaria y evaluación? Sí, bueno, otra vez, en mi mundo ideal, es la escuela quien tendría que poder decidir eso. Y para eso, una de las cosas que a mí me parece fundamental es el reconocimiento del docente como un profesional de la educación. Lo que define a un profesional, pues, es alguien que toma decisiones, y que esas decisiones que toma, las toma basadas en sus saberes y su experiencia profesional, ¿no? Entonces, no es alguien que sigue instrucciones, porque entonces el seguir instrucciones pues nos implica hacer todos lo mismo. Es alguien que toma decisiones, y entonces el verdadero crecimiento profesional está en la capacidad de que esas decisiones sean cada vez las decisiones más adecuadas, más fundamentadas en teoría pedagógica y más fundamentadas en el conocimiento que tenemos de nuestros alumnos, esa combinación de las dos cosas.
Entonces, a mí me parece que hacia allá tendríamos que ir caminando. Desde luego que no depende de cada escuela, aunque siento que la escuela, a pesar de la política educativa, cada escuela pudiera hacer mucho en este sentido. Hay limitaciones evidentes. No vamos a poder cambiar el calendario escolar, no vamos a poder cambiar la carga horaria, el currículum, pues todavía va a haber exigencias acerca de un currículum terriblemente sobrecargado, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que tendríamos que procurar es que el currículum fuera muy ligero, que enfatizara habilidades y valores y convivencia, y que permitiera que los contenidos fueran decididos por cada docente y por cada escuela en función de lo que les es significativo a los alumnos. Y en función de eso significativo se desarrollen habilidades básicas y superiores de pensamiento, que es así, las necesitamos todos y todas. Pero, por ejemplo, en ese sentido, lo que se puede aprender fuera de la escuela no necesita la tecnología. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender de la convivencia con la familia, de la observación del entorno, del contacto con los medios, del contacto crítico con los medios de comunicación, que son cosas que se pueden hacer allá afuera y se pueden traer a la escuela para más bien aprender a escribir sobre ellas, a reflexionar con ellas, a matematizar nuestro mundo, incluso, ¿no? Y luego, pero hacer eso de manera reflexiva, colaborativa, aprendiendo a convivir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que este equilibrio entre lo que hacemos dentro y lo que hacemos fuera va a cambiar muchísimo, que no debería de ser igual en todas nuestras escuelas, que cada escuela tendría que definir cómo lo va haciendo bien y lo va haciendo mejor. Y bueno, pues yo creo que tendríamos que ir experimentando hacia dónde podemos caminar sin que nos estorbe la política educativa, ¿no? Para hacerlo. Y también tener la esperanza de que la política educativa misma vaya descubriendo que hacia allá tendríamos que caminar. Y entonces, ¿considera usted que esa sería la nueva visión, el nuevo enfoque que debemos de tener ante la nueva realidad de la educación, estos nuevos retos que se nos presentan después de la pandemia? Yo creo que por ahí tiene que ir. Una de las cosas que aprendimos en la pandemia, como decía, es esta relación familia, comunidad, escuela, ¿verdad? Entonces creo que esta nueva escuela pues tiene que abrirse mucho más a la familia y a la comunidad, a los saberes y a los aprendizajes que hay ahí dentro, al posible papel de la familia y la comunidad en la promoción de ciertos aprendizajes, y reconocer que solamente en la escuela podemos desarrollar habilidades fundacionales y superiores de pensamiento, y solamente en la escuela podemos desarrollar valores que nos van a permitir la convivencia, la democracia y la construcción de paz. Eso para mí es lo fundamental. Entonces, ese equilibrio lo tenemos que ir buscando, y cada escuela lo tiene que hacer en función de su contexto, porque cada contexto es diferente. Efectivamente, por ahí creo que tiene que ir. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, ya quedan pocos minutitos, pero para aprovecharlos, hay muchas preguntas. Algunas de ellas ya se están contestando con lo que usted nos ha compartido ahorita, pero me gustaría leer una de Zaide, que dice: sin duda que se debe pensar en la educación centrada en las emociones antes que nada. Los niños y niñas docentes regresarán con mucha frustración, ansiedad, angustia y miedo social. La educación debe dar espacio a manejar esto. Desde luego, me parece fundamental eso que están diciendo, porque lo socioafectivo es como la condición para que el aprendizaje se pueda dar, ¿no? Si no está dado un ambiente de confianza, donde los niños se sientan a gusto, donde saben que se pueden expresar libremente, donde saben que los van a respetar en sus derechos personales, que va a haber la posibilidad de un acercamiento horizontal y de amistad entre los pares e incluso con los adultos, esa es la condición para que el aprendizaje se pueda dar. Entonces, me parece absolutamente fundamental. Dada esa condición, el aprendizaje es posible, y después el mismo aprendizaje, con la satisfacción que genera, va retroalimentando ese ambiente socioemocional que hace que estar en la escuela sea un hecho placentero, un hecho agradable. Aprender es placentero, pero siempre y cuando las condiciones de aprendizaje también lo permitan, ¿verdad? Entonces, sí, estoy de acuerdísimo. Gracias. También nos pregunta por aquí el doctor Rogelio Reyes: ¿qué opina usted del anexo 1, orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, educación preescolar, primaria y secundaria? Bueno, a mí, yo sí tengo la noción de que, digamos, el sistema educativo mexicano ha hecho lo mejor que se puede hacer
ante esta calamidad, porque lo que tenemos es una calamidad, eso hay que reconocerlo, es una tragedia lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces a mí sí me parece que, digamos, la política educativa, y sobre todo cuando nos metemos a comparar qué han hecho otros, la política educativa, la verdad, pues ha tomado lo mejor que tiene a la disposición, ha ampliado su capacidad de alianzas, ha hecho, pues bueno, yo creo que podemos criticar los contenidos específicos de ese anexo, pero en términos generales me parece que son orientaciones adecuadas. Sí me parece que estamos perdiendo la oportunidad de permitir la diversidad, ¿no? O sea, como que sí hay una excesiva, que no sé qué tanto es de la política educativa o de la forma como se entiende la política por algunos cuadros intermedios, ¿no? Que estamos pidiéndole demasiado rendimiento de cuentas a los maestros, y esto genera, a las docentes y a los docentes, esto genera una presión muy fuerte sobre ellos, y lo que decíamos, se fetichiza el proceso, y entonces lo que interesa es entregar evidencias. Y también ocurre con los alumnos. Entonces, eso ahí me parece que hay un error en la política educativa, me parece que tendríamos que haber dejado mucho más espacio para la creatividad individual de los docentes y mucho menos presión sobre un rendimiento de cuentas mal entendido, ¿verdad? O sea, tendríamos que haber permitido un rendimiento de cuentas mucho más libre. Sí creo que hay que hacerlo, pero mucho más libre en función de estos contextos específicos. Pero también una de las cosas que me parece muy excesivo en nuestro sistema educativo es esta centralización, ¿no? A mí me parece que el papel de las entidades federativas podría haber sido muchísimo más importante, incluso a nivel de zonas escolares, creo que se podría haber dejado mucha más libertad para encontrar soluciones. Se ocupó el espacio desde lo nacional, todo el espacio del aprendizaje desde lo nacional. A pesar de eso ha habido muchas innovaciones y muchas cosas, pero bueno, no por la política educativa, sino a pesar de ella, ¿no? Entonces, una situación que a mí me gustaría decir que sí está digamos, en disputa, como que quien ha marcado la política educativa, digamos, condicionante de todo lo que estamos haciendo, no es educación, es salud, que tiene un semáforo epidemiológico que dice que hasta que no estemos en verde no podemos regresar a la escuela. Entonces, como les decía, los países difieren en quiénes se atreven a abrir las escuelas y quiénes no. Nosotros estamos en los que menos nos atrevemos, porque ni en las universidades no hay manera de acceder a la institución universitaria, ni siquiera de uno en uno para poder ir a los laboratorios. Entonces, hay una política desde salud que está condicionando lo que se puede hacer desde la política educativa. Yo sí cuestionaría si no fuera posible en determinadas regiones y con claramente medidas sanitarias que cuiden la vida, que eso es lo primero, si no pudiéramos empezar a regresar, no sé, un día a la semana a cada grado escolar, el 20% de los niños distribuidos en los diferentes salones todos los días, con algún contacto con algún adulto que lo quiera hacer, porque tampoco podemos arriesgar a los maestros. Tenemos que tomar muchísimas medidas de cuidado, pero la escuela es tan importante que me parece que sería muy bueno si tuviéramos cierta flexibilidad en nuestra manera de percibir el regreso. Doctora, ¿y de qué manera pudiéramos lograr esa autonomía? Porque nos vemos, pues, entre todas estas variables que deseamos aterrizar y dar vida, pues frenados, porque hay políticas que nos rigen. ¿Cómo lograr esa autonomía? Pues es difícil, ¿verdad? O sea, porque no podemos, digamos, actuar fuera de la ley, y bueno, pues tenemos una ley que nos está marcando, y tenemos que hacer, pues, todo lo posible por actuar dentro de la ley con, digamos que, presionando las fronteras de la flexibilidad para poder hacer las cosas mejor. Pero bueno, desde luego también como ciudadanos, pues ahí están todas las vías para presionar para un cambio de política, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, formar opinión pública, escribir artículos, crear grupos que hagan algún tipo de presión, que pues bueno, a lo mejor no podemos tener mucha confianza en que funcionen, pero pues peor lucha la que no se hace, ¿no? Entonces, como ciudadanos individuales creo que podemos hacer mucho para organizarnos y ejercer algún tipo de presión sobre el sistema. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, ya llegamos a nuestro fin, justo ya la 1.
Bueno, antes de eso, nos están pidiendo si podemos compartir su presentación, doctora. No sé si sea posible. Sí, con todo gusto, desde luego se las hago llegar ahorita. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues le cedo la palabra a la maestra Lucía para ya la despedir. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Silvia. Muy interesante estos temas, y en nombre de la Universidad Iberoamericana Centro de Extensión Monterrey le extendemos el reconocimiento a esta charla, Desafío de la Educación del regreso a clases presenciales. Se han conectado cerca de 180. Hay alguien que tiene el micrófono por ahí abierto, pero esto no quita. Bueno, este tipo de cosas las vivimos siempre todos los maestros a diario, entonces, bueno, hoy no está de más. Muchísimas gracias en nombre de la Ibero, y bueno, pues esperemos que esta no sea la última reflexión que tengamos de usted. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, y le mando a Leida Flores en este momento mi ponencia para que la puedan compartir. Les agradezco mucho la invitación, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a todos en nombre de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey. Que pasen buenas tardes. Gracias, maestra Leida. Hasta luego. Gracias, maestra Lucía. Muchas gracias por compartir. Bonita tarde. Gracias. Igualmente, gracias por acompañarnos a quienes nos están acompañando ahorita en panel, y a los que se conectaron acá, que también los tenemos por el chat. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias. Igualmente. Gracias, maestra.